Señor. Dios los bendiga a cada uno de ustedes los que están en este video escuchando. Espero que sus días haya sido de mucha bendición. Hoy estamos aquí nuevamente esperando que Dios nos permita pues entender más acerca de Él, conocerlo más, compartir de su palabra. Y pues a eso es lo que vinimos. Hoy vamos a compartir algo muy importante. Estamos ya por la segunda parte de Cristo, la máxima expresión o la máxima evidencia del amor de Dios. Estamos en la serie de las virtudes de Dios. Hemos compartido ya varios pasajes acerca que hablan del amor y hoy vamos a continuar con este estudio, con estas porciones de la palabra de Dios que Dios ha puesto en mi corazón para compartir con todos ustedes. Espero que la palabra pueda ser de edificación para todos ustedes. Si están buscando alguna respuesta, algún consuelo o alguna edificación, algún alivio para lo que usted pueda estar viviendo en este momento, sé que la palabra de Dios es viva y es eficaz para que ustedes puedan recibir ese alivio, esa paz que tanto todos nosotros necesitamos hoy en día. Vamos a la palabra de Dios y empecemos. Vamos a compartir hoy el tema va a estar centrado en el capítulo 53 del libro de Isaías, pero me gustaría antes compartir con ustedes algunos versículos que también nos hablan del amor de Dios, de su infinito y de su inmenso amor. Vamos a Gálatas 2:20, libro de Gálatas que se encuentra antes de Efesios. Los invito a todos ustedes para que también puedan escudriñar las escrituras, la palabra de Dios, porque no debemos tragar entero. La palabra de Dios nos enseña que la fe es por el oír y oír la palabra de Dios. Para tener un alimento sano, una genuina fe, una fe conforme al corazón de Dios, busquemos directamente nosotros en la palabra de Dios. No esperemos que todos nos lo digan o que todos nos lo enseñen, sino que nosotros mismos seamos fervientes, dispongamos nuestro corazón de buscar a Dios y no esperemos solamente recibir, seamos también personas diligentes en buscar nosotros mismos sus enseñanzas, su palabra. Gálatas 2:20 nos enseña: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Así debemos vivir todos nosotros, mis hermanos, o todos los que me estén escuchando en este momento, mi familia, mis amigos, todos los que en este momento estén oyendo esta palabra. Así es como Dios nos invita a vivir. Dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Cuál fe del Hijo de Dios? Pues la obra que hizo nuestro Señor Jesús en la cruz, su perdón de pecados, la reconciliación que nosotros tenemos con Dios por medio del Hijo, que es Jesús. Él pagó por nuestros pecados. La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 6:20 que por precio hemos sido comprados. Glorifiquemos pues al Señor en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, no solamente en lo interno, sino también en lo externo, en cómo nos manifestamos para con los demás. Dice, con Cristo estoy, dice, lo que ahora vivo, lo vivo en la fe. Debemos vivir en la fe, cada diario vivir, cada decisión, cada palabra que salga de nuestra boca, nuestros pensamientos, lo que miremos, lo que oigamos, vivámoslo en la fe del Hijo de Dios. Busquemos la fe del Hijo de Dios, busquemos a Dios que está en su palabra, en la Biblia. Dice, el cual, o sea, Jesucristo, el cual me amó. ¿A quién? A mí, a ti, a todos los que en este momento están escuchando. Cristo te ama, Dios te ama. Aquí la palabra nos lo está diciendo, el cual me amó. Apropiémonos de ese amor de Dios, apropiémonos del amor de Jesucristo. Él nos ama. ¿Cómo nos lo demostró? Pues muriendo por nosotros. Nosotros éramos los que teníamos que morir, no Él. Pero Él se ofreció para llevar el castigo de nosotros. El castigo que nosotros merecíamos, Jesús lo llevó. Eso merece
total rendición, total humillación, total agradecimiento, tamaño de amor que demostró Dios para con nosotros y Jesucristo con nosotros, que nos amó y se entregó a sí mismo, o sea, de su propia voluntad. Él decidió entregarse por nosotros. ¿Qué es una entrega? Cuando tú entregas algo, te pones al servicio, o lo que tú entregas se pone al servicio de las manos a quien tú se lo entregaste. Eso hizo Jesucristo. Se entregó, se puso al servicio de nosotros. Por allá en Mateo también nos enseña, si no estoy en Mateo 20, 28, dice que él no vino él no vino a que lo sirviéramos, sino a servirnos y a dar su vida en rescate, en sacarnos, en rescatarnos, en rescate por muchos. Para todos es la salvación, para todo el que lo quiera oír, para todo el que lo quiera creer, para todos es el mensaje. La diferencia es quién decide creer el mensaje. Esa es la diferencia que hace entre unos y otros, los que creen y los que no creen. No es que Dios haga discriminación o haga acepción de personas, no. Nosotros somos los que decidimos y nosotros somos los que tenemos la responsabilidad de responder a su mensaje. Hoy, ¿cómo estamos respondiendo al mensaje de Dios? ¿Creyendo o no? Esa es la pregunta que todos deberíamos hacernos. ¿De verdad estoy creyendo lo que la palabra de Dios a mí me está diciendo? ¿De verdad yo estoy creyendo lo que Dios me está diciendo? ¿De verdad me estoy apropiando del amor de Dios que se entregó por mí? Si Jesucristo se entregó por mí, decidió voluntariamente Él decir, junto con su Padre, entregarse en castigo por nosotros, como nos lo dice en Juan, y quiero que ustedes me acompañen a ese pasaje si ustedes tienen la Biblia ahí, que espero que la tengamos. Dice en Juan 1:29, dice la palabra de Dios: al siguiente día vio Juan a Jesús, no a Buda, no a María, no no la prosperidad, no el dinero, no mi jefe, no mi esposa, no mi abuelita, ni mi tío, ni mis hijas. Aquí nos está enseñando que Juan vio a Jesús, él no vio a nadie más. Aquí no dice, no vio a los fariseos, vio el sol, o vio a Jesús y vio a Jesús que venía a él, a Juan, y dijo a las palabras que salieron de Juan: he aquí el Cordero de Dios. ¿Qué es el Cordero de Dios? Para eso toca remontarnos al Antiguo Testamento, en el cual el pueblo de Israel ofrecía corderos o palomitas, dependiendo de ya la persona, cómo esté en su situación, por decirlo así, en sus recursos, pero generalmente os ofrecían corderos para que cuando el cordero se le ponía la mano en la frente al cordero y uno confesaba los pecados. Y en ese momento Dios asumía que el cordero cargaba todos los pecados que nosotros confesamos. Por eso es necesario que confesemos nuestros pecados. ¿Para qué? Reconocer nuestra condición. Entonces, cuando confesamos nuestros pecados, en ese momento se cargan los pecados sobre el cordero y se le da muerte al cordero. Entonces, al morir el cordero, se derrama la sangre y esa sangre es el precio por los pecados que nosotros cometimos. Al morir ya el cordero o al hacerse el sacrificio, para Dios en ese momento se cubría el pecado. Eso fue lo que hizo Jesús. Ya no es necesario hacer miles de sacrificios. Ya Jesús hizo un solo sacrificio por todos nosotros. Si confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos, en ese momento Dios nos justifica. ¿Qué quiere decir? O sea, nos declara inocentes porque creímos en el sacrificio de su Hijo, de Jesús, que cargó nuestro pecado, y al confesarlo y al morir por la fe en ese sacrificio se perdonan todos los pecados, se echan a lo profundo del mar, como dice en Miqueas 7, 18 y 19, que dice: que Dios como tú, que perdonas la maldad de tu pueblo y olvidas la iniquidad del remanente de tu heredad, que otra vez volverá a tener misericordia y echará nuestras iniquidades a lo profundo del mar y borrará todos nuestros pecados. Ese es el amor que se manifestó
a través del Cordero, dice. Este es el Cordero de Dios, Jesús, no nadie más. Solo Jesús es el que vino a morir por nuestros pecados, que lo hace a un lado. Ya Dios no ve el pecado al que recibe al Cordero, que quita el pecado del mundo, de los ricos, de los pobres, de los no, sin acepción de razas, sin acepciones sociales, culturales o económicas, para todos. Al que los quiera confesar, creer en Jesucristo y volverse a Dios arrepentido y humillado, Dios los recibe y se reconcilia en ese momento con Dios para una nueva vida, pero con Dios, no la misma vida que vivíamos antes en pecado, como Pablo nos lo dice por allá en Romanos 5 o 6, dice que perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera, dice Pablo, porque los que hemos muerto, porque aceptamos el sacrificio de Jesús, ¿cómo viviremos? ¿Cómo nuestro diario vivir otra vez va a ser en lo mismo? No puede ser. ¿Cómo viviremos otra vez en pecado? No puede ser así. Entonces Jesús es el Cordero de Dios. Se entregó a sí mismo porque nos amó. ¿Cómo se entregó el Señor? ¿Cómo fue ese sacrificio? ¿Cómo sucedió? ¿Qué pasó? Quisiera compartir muchos otros pasajes acerca de esto y quisiera que usted, si puede, usted mismo busque en su casa, y yo sé que si puede, todos podemos sacar tiempo, en Romanos 8:32, si ustedes lo quieren, estudienlo. También nos habla en Números 14:18, Ezequiel 18:20, que nos habla que en todo pecado debe ser castigado. Sí, en Efesios 2:4 en adelante, en Hebreos 9:22 me dice que sin derramamiento de sangre no hace remisión de pecados. O sea, si no hay una muerte, o sea, el castigo, el pecado merece castigo y la paga del pecado es la muerte. ¿Qué era necesario para que el pecado se pagara? ¿Qué era lo justo cuando uno comete un crimen, un delito? Pues derramamiento de sangre. ¿Por qué? Porque quebrantó la ley de Dios. Cuando tú quebrantas una ley moral o una ley de tu país, por ejemplo, si tú robas o asesinas, eso tiene que ser castigado. Eso con la justicia tiene que intervenir y castigar ese acto porque está en contra del orden establecido. Así mismo es con Dios. Cuando tú quebrantas algo del orden establecido por Dios, conforme a su ley, eso con su justicia merece un castigo. Pero como somos de naturaleza pecaminosa y constantemente vivimos pecando, mentiras, engaños, infidelidades, ya los que matan, los que roban, el adulterio, la fornicación, y nuestras intenciones siempre están inclinadas hacia el mal, era necesario el único que podía pagar por todos esos errores y esos pecados y cambiar esa naturaleza era el mismo Hijo de Dios, una sangre mucho más preciosa que era la del Hijo de Dios. Esto lo vemos en Hebreos 9:22 en adelante. También podemos buscar en Romanos 6:23, pero entonces hoy vamos a ver entonces cómo fue ese sacrificio, cómo fue el sacrificio del Cordero de Dios, el que estábamos hablando, y vamos a Isaías 53. Dice que se entregó a sí mismo, el que me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo fue esa entrega? Aquí en Isaías 53 nos la describe. Dice, ¿quién? Hace una pregunta el profeta Isaías. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Acordémonos, hay que creer el anuncio. ¿Cuál anuncio? En 1 de Pedro 2:9, y si bien vamos a colación a la serie que estamos compartiendo acá en este video, que es las virtudes de Dios. Ese debe ser el anuncio de todo cristiano, las virtudes de Dios. ¿Cuándo se manifestó? ¿Cuándo fue la plenitud de todas las virtudes de Dios? ¿En quién se manifestaron todas las virtudes de Dios completamente? Pues en su Hijo Jesucristo. Por eso estamos hablando hoy aquí. Y la pregunta que se hace el profeta, y también yo me hago esa pregunta, y también usted esa pregunta, y Dios también se hace esta pregunta, es ¿quién ha creído al anuncio? Es necesario creer. ¿Qué es creer? Obedecer. Cuando usted cree
algo que usted le están contando, usted reacciona, tiene una reacción, bien sea susto, miedo, gozo, paz, alegría, pero tú reaccionas, o sea, el cuerpo inmediatamente al creer, hace un hecho, hace una obra, da un resultado. O sea, a ti te dicen, no pase por la esquina porque lo van a robar. Si usted crea ese anuncio, ¿qué hace usted? ¿Qué reacción toma usted? ¿O cuál es el resultado que usted le cree el anuncio a la persona? Pues usted no pasa por allá. Es exactamente esto. Se está anunciando que el reino de los cielos se ha acercado en el Hijo, en Jesucristo, para perdón de nuestros pecados, que hay que creer en Él y empezar una vida nueva con Dios, una reconciliación con Dios. Y este anuncio no se cree, preferimos seguir viviendo en nuestros errores y en nuestros pecados. Es que Dios quiere que nos reconciliemos con Él. En el momento que tú crees en Dios y en el anuncio, tienes paz, tienes gozo, tienes esperanza de vida eterna, porque esa es la promesa que se nos está haciendo en la Biblia, la que nos está haciendo Dios. Y aquí el profeta dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Qué estamos anunciando? Esa es la otra pregunta que deberíamos hacernos. Dejemos de estar anunciando cosas que no son bíblicas, libros que no son palabra de Dios, enseñanzas o doctrinas que no van conforme a la escritura. Dejemos de estar predicando un mensaje netamente terrenal y prediquemos el mensaje netamente espiritual. ¿Cuál es el espiritual? Pues el que nos da salvación con Dios, que es espíritu. ¿Qué perdió el hombre cuando pecó, cuando peca con Dios? La espiritualidad pierde. Lo que se separó con Dios fue el espíritu. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, devolvernos eso. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Dice, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Eso cuando me dice quién, el brazo de Jehová o sobre quién se ha manifestado, o sea, ¿quién de los que ha creído ha visto el resultado del poder de Dios en su vida? ¿Sobre quién? Pues sobre los que creen. Eso no lo dice en otra revisión, en otra versión dice, ¿y cuál es el resultado? ¿Y quién ha sabido cuál es el resultado de lo que creyó en Dios? ¿Cuál es el resultado? ¿Sobre quién ha comprobado esto? Que al creer en el Hijo hay paz, que hay gozo, que hay reconciliación con Dios. ¿Sobre quién se ha manifestado esto? Dice, subirá cual renuevo delante de él. ¿Qué quiere decir subirá? O sea, que poco a poco irá creciendo. Como un renuevo que es una planta que va creciendo poco a poco. Así fue la vida de Jesús. Un crecimiento. No de que se hizo de la noche a la mañana. Y uno no se hace de la noche a la mañana un predicador o un pastor. Eso no es de la noche a la mañana. Eso no es hacer palomitas. Eso no es hacer tacos, como dicen en México. Eso no es hacer hamburguesas. Eso es un proceso de crecimiento en donde hay que aprender, hay que escuchar, hay que buscar, hay que perseverar. Subir a cual renuevo delante de Dios, ¿sí? ¿Cómo estamos creciendo día a día delante de Dios o delante de qué? De las cosas terrenales, mundanas. ¿En qué nos estamos edificando? ¿En qué estamos creciendo? Reflexionemos acerca de esto. ¿Estamos creciendo en Dios o estamos creciendo delante de Dios o delante del mundo? Y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura, le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Ahí está para las mujeres que vea, sin atractivo el Señor Jesús y mire la calidad de hombre, la calidad de ejemplo, la calidad que vivió delante de Dios. No estamos buscando solamente una atracción de los ojos, como entre paréntesis hacer ahí algo como un consejo para todos nosotros que esté buscando pareja o que esté buscando algo, un matrimonio, no lo hagamos por los ojos carnal, hagámoslo por lo espiritual, por lo el carácter, así como el Señor Jesús, no tenía atractivo, pero era el Hijo de Dios y creció delante de Dios, virtuoso en toda su manera de vivir. Dice, despreciado. ¿Qué quiere decir despreciado? Que todo el mundo lo quería evitar. Así que entonces nosotros, ¿cómo no nosotros que vivimos en Dios, que queremos vivir en Dios, cómo no nos van a despreciar si el mundo vive sus cosas, que son contrarias a lo de Dios?
despreciado y desechado. ¿Qué es, qué es desechado? Algo que no sé qué desecha, pues lo que no tiene ningún valor. Así trataron al Señor Jesús, lo desecharon como sin valor, como con desprecio, siendo el mismo Hijo de Dios. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Desechado entre los hombres, nosotros lo desechamos y hoy lo siguen desechando y hoy lo siguen despreciando. Varón de dolores por todo lo que pasó cuando se ofreció y cuando se entregó en amor por nosotros. Experimentado en quebranto, experimentó el quebranto totalmente en la tierra. ¿Qué es quebranto? Pues como cuando tú coges una nuez y el cascarón es duro hasta no estallarlo, o sea, la máxima presión, así nos hace el mundo a nosotros, nos presiona y muchas veces nos presiona y ¿qué tiene que salir de nuestro corazón cuando Dios nos presiona como hijos? Salir vida, así como una semilla que cuando ejerce el quebranto, pues sale la vida. Jesús una vez lo enseñó, dijo, la semilla no da vida o no produce frutos si primero no cae y muere. Eso es quebranto. Y muchas veces nosotros no sabemos que lo que Dios está haciendo con nuestras vidas, el quebrantarnos como lo está haciendo con nuestras vidas, lo mismo que vivió el Señor Jesús, es para vida, es para darnos más carácter, es para que nosotros nos volvamos cada día más a Él, es para que lo reconozcamos más, reconozcamos nuestra maldad. ¿Es para qué? Para que muramos a ese ego, a nuestro propio yo, y que salga esa vida interna, agradecimiento, gratitud, ánimo, consuelo, vida. Para eso es el quebranto, pero muchos lo toman a mal, que ay, Dios, ¿a dónde está? Y empiezan ahí a agüitarse, ahí a deprimirse, y que el Señor no está. Es que todas las cosas ayudan para bien. Muchas cosas de las que nos pasan mal no es con un mal de Dios. Dios es bueno, no quiere nada malo para nosotros, pero Él nos corrige y Él nos castiga muchas veces para que corrijamos actitudes o nos pone muchas pruebas para que nosotros seamos fuertes en este mundo que es como una tormenta, que es como un barco que va en una tormenta que abate y abate, para que soportemos y resistamos a este mundo que es tan difícil en sus aflicciones y en todo lo que nos trae el mundo. Experimentaban quebranto. ¿Y qué hicimos nosotros o qué hicieron la humanidad? ¿Qué hizo? Escondimos el rostro de Él. Y como que escondimos de Él el rostro. ¿Qué es esconder el rostro? Es como cuando tú ves que viene un familiar o un amigo o tal persona y dice, uy, no, ahí viene, y evita, y usted busca la manera de que no encontrarse con él, de evitarlo, coge por otra cuadra, coge otro camino. Así hacemos nosotros. El Señor nos está buscando con su mensaje y nosotros lo que hacemos es huir y para un lado y el para el otro te está diciendo, quiero perdonarte, quiero darte paz, deja esa vida, deja eso te está haciendo daño y persistimos, escondemos el rostro de Dios. No lo hagamos más. Escondimos el rostro del Hijo de Dios y lo seguimos haciendo. Y lo seguimos haciendo. El Señor sigue extendiendo su mano. Fue menospreciado sin ningún valor. O sea, no tenía ningún precio. No tiene ningún precio para la humanidad. Porque la humanidad vive en las cosas de sus pasiones y de sus deseos de la carne. Y obviamente Dios confronta mucho todas esas cosas de ese estilo de vida. Pues al confrontarlo, para nosotros no vale nada. No, eso que es tan aburrido, ese santurrón. Allá bien Rasputín, la monja, el de... No. Entonces, siempre se desprecia el camino de Dios, se menosprecia. Así fue con el Señor Jesús, lo experimentó. Experimentó todo eso, lo experimentó el Señor. ¿Cómo vamos a decir nosotros que experimentamos? Si Jesús ya lo vivió, nosotros somos más que vencedores en Él. Dice, y no lo estimamos, no estimamos, o sea, no tuvimos un aprecio con Él, ¿no? Un acercamiento, una buena actitud para con el Señor, ¿no? Lo que hacemos es hacer caras, quejas, de ingratitud. Eso es lo que sale de nosotros. Muchas veces reflexionemos
todos nosotros, yo, usted, los que están escuchando, todos. Dice 4, versículo 4, ciertamente, o sea, muy verdadero, llevó él, ¿quién? Jesús, nuestras, o sea, ¿quién va a llevar una carga mía? Nadie. Si yo llevo una maleta de 100 kilos en mi espalda, ¿quién la va a cargar por mí? Eso no lo hace sino Dios. Ese es su amor. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades espirituales sobre todo, pero también físicas, porque el Señor Jesús hizo muchos milagros acá en la tierra. No anulo los milagros, sino anulo que Dios sana, sí, pero en su soberanía muchas veces no da una respuesta a la que esperamos, porque lo que viene a rescatar principalmente es el alma. Eso es lo que él vino a hacer con nosotros, a rescatar nuestra comunión con Él. Pero obviamente también sana nuestro cuerpo, hace muchos milagros, da vista a los ciegos, vuelva a los sordos, les da otra vez el oído, a los mudos volverán a hablar, los paralíticos se levantan, los muertos resucitan. Eso lo hace el Señor. Pero no esperemos que siempre, porque el Señor es soberano y sabe cómo hace sus cosas. Hay que confiar en sus decisiones, en lo que Él quiera hacer. Pero tengamos presente que si Él ya te salvó el alma, ya con eso tú tienes vida eterna. Es difícil lo que estoy diciendo y suena muy duro, suena como que no, pero es así, el Señor es soberano y Él muchas veces da un sí o da un no, debemos aceptarlo, pero saber que siempre el Señor está con nosotros y Él nos llevará a la vida eterna. Sí, sí. Y nosotros, enfermedad, y sufrió nuestros dolores. Toda clase de dolores lo sufrió, el mismo Jesús lo sufrió. Toda clase de dolor, tanto sentimental, emocional. Acuérdese, la misma María estaba viendo a su hijo, el mismo Jesús viendo cómo lo escupían, el mismo Jesús dando su vida por los pecados, oró por los que lo estaban eh, maltratando y crucificando. Pues eso quiere decir eso, todos esos dolores los vivió el Señor, todos esos dolores que nosotros experimentamos en la vida. ¿Cuáles? Pues traiciones, infidelidades, en el matrimonio, en los noviazgos, entre amigos, falta de lealtad en el ministerio, ovejas que maltratan a los pastores y pastores que maltratan a las ovejas. Esos dolores experimentó el Señor Jesús y esos los cargó Él. Cuando nosotros creemos en Él, Él nos enseña a llevar todo eso, a sobrepasar todos esos dolores, a vivir en medio de todos esos dolores con la fe puesta en Jesús. ¿Sí? Por eso dice en Gálatas lo que leímos 2:20, que viví, lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Dice, y nosotros, otra vez nuestra reacción, ¿cuál fue? ¿O cuál es nuestra reacción? Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. O sea, ¿qué quiere decir? Este se merece eso. Algo hizo, algo pagó. Y así sabe que somos todos. Damos juicios tan apresurados. Ese si pasó, si está pasando por esa enfermedad es por algo. Y no siempre es por eso. Muchas veces son injusticias que está viviendo la persona, o muchas veces son pruebas que está pasando la persona, o muchas veces es por la soberanía de Dios. No todo es por los pecados, no debemos hacer juicios apresurados. ¿Sí? Y lo tuvimos por herido, por abatido Dios y castigado Dios. Este que va a ser el Hijo de Dios, ese es que está pagando algo que hizo. Tengamos cuidado con eso, siempre tengamos una actitud de acercamiento con las personas y escuchar primero. Escuchemos primero. Y ahí sí podemos dar un consejo conforme a la palabra, un consuelo conforme a la palabra, porque nosotros también, o el Señor también pasó por eso. Él es el experto en hacernos, en consolarnos, en animarnos, porque lo vivió. 5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones. ¿Qué es una rebelión? Pues rebelarnos contra lo que, si hay una autoridad estatal, gubernamental, y si está diciendo, hay una ley o hay algo, y tú te le opones a la autoridad, estás siendo rebelde, estás en contra de lo que la autoridad está diciendo, y eso
son nuestras rebeliones. Todo lo que Dios dice en sus mandamientos y todo lo que dice en la ley moral Dios, en su palabra lo que está en contra de la santidad de Dios, lo que nosotros hagamos en contra de esa santidad es rebelión. Y Él murió por nuestras rebeliones. O sea, nosotros nos rebelamos contra Él, pero Él fue el intermediario entre Dios y nosotros para reconciliación. ¿Cómo? Pagando por nuestros pecados, pagando por nuestras rebeliones para poder acercarnos nuevamente a Él, molido por nuestros pecados. Molido. Cuando mueles la masa de las arepas, ¿qué pasa? O sea, totalmente desmenuzado, totalmente acabado, totalmente rebajado. ¿Por qué? Con un objetivo, por nuestros pecados, para que fueran quitados. El castigo de nosotros, el que merecíamos, el castigo de nuestra paz. Entonces, muchas veces para que haya paz es necesario la justicia, el castigo, la corrección. El castigo de nuestra paz, ¿cuál paz? La paz de nosotros con Dios. Fue sobre Él, sobre Jesús. Él llevó el castigo que yo merecía. Entonces, si yo maté, si yo adulteré, si yo forniqué, yo era el que tenía que haber muerto, porque transgredí la ley de Dios. Pero ¿qué hizo Jesús? No. Por amor, entonces yo lo hago, yo me pongo. ¿Y qué hizo Jesús? Nunca pecó, vivió una vida santa, por lo tanto su sangre era la más limpia y la más aceptable delante de Dios para pagar por estos pecados. Si tú aceptas al Señor Jesús, tus pecados son inmediatamente quitados, no importa cuál sea, y te reconcilias con Dios. Y aunque hayan consecuencias terrenales momentáneas, pero ya tu alma y tu comunión y tu relación con Dios se pueden restablecer. Ya eres acepto delante de Dios, inocente delante de Dios, aunque en el mundo muchas veces quedan las consecuencias. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, sobre Jesús. Y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Curados de qué? De tanta inmundicia, de tanta ideología, de tantos conceptos erróneos de la vida. Nos curó de eso para que podamos vivir una vida más sana, más saludable, con una conducta más saludable, más cálida para con los demás, para con el mundo. Y también, pues obviamente, nos sana físicamente. Al que cree, todo es posible porque Dios es todopoderoso. Si tú crees que puedes ser sanado, que Dios te puede sanar, en el nombre de Jesús, Él te sana. 6. Todos nosotros, todos, no, que es que yo nunca, no, todos. La palabra de Dios es clara, es concisa y es tajante. La palabra de Dios no se pone con tapujos ni ambigüedades. La palabra de Dios habla y expone claramente la condición de la humanidad. Expone claramente el pecado y toda condición. ¿Por qué? Porque para que haya libertad y el amor, que es el que libera, es necesario que el amor esté acompañado de la verdad. El amor nunca puede ser basado en la mentira. Por eso es necesario que de nuestras bocas salga la verdad. ¿Qué necesita el drogadicto? Que sepa, que reconozca que está mal. La verdad, ¿cuál es? Que está en la droga, que está mal. El que está deprimido, pues, ¿por qué está deprimido? Pero que se hable la verdad, no, pues tranquilo, no, eso no pasa nada. Con el Señor todo se arregla y todo es, pero ya, sí, se arregla todo, pero es necesario arrepentimiento, es necesario decirle la condición, es necesario decirle que a Dios le desagradan ciertas actitudes, o con la verdad. Pues conoceréis la verdad y la verdad te hará libre, dice Juan 8:32. Dice, todos nosotros nos descarriamos, o sea, nos salimos del rumbo de Dios, del redil de Dios, como ovejas. Exactamente, las ovejas cuando salen del redil quedan desprotegidas del pastor, quedan distanciadas del pastor, que les da buen alimento, que les da un alimento que los nutre, que es el que los cuida, los protege. ¿Quieres tú ser protegido? ¿Quieres tú estar guardado en tu corazón sobre todo? Que el mundo trae muchas cosas y pues también obviamente en muchas situaciones de la vida. ¿Quieres tener una mente más clara, unas ideas mucho más
una visión de vida mucho más clara, en la cual tú mismo, poniendo por obra la palabra de Dios, esa misma te guarda. Pero debemos estar cerca, debemos estar en el redil de Dios, en el redil del Señor, no apartarnos. Dice, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó. O sea, en la Biblia o con Dios hay verdades absolutas, no hay verdades relativas. Porque dice cada cual, porque unos dicen que este es el camino, otros dicen que este es el camino, otros dicen que es así y otros dicen que no es así, otros dicen que el éxito es esto, otros dicen que hay que perdonar, otros dicen que no hay que perdonar, otros dicen que hay que amar, otros dicen en algunas ocasiones, otros dicen, y hay tantas ideologías y tantos conceptos de la vida, hay tantas cosas que se hablan en el mundo, tantos pensamientos errados porque están pensando cada cual. ¡Qué desorden! Si una nación no piensa, si una nación tuviera una ley donde cada quien escoge lo que es un caos. Y créame que es así porque somos rebeldes hasta la ley del gobierno. Debemos también someternos y dar ejemplo a las autoridades. Y esa autoridad tiene otra autoridad por encima, que es Dios. Cuando una autoridad se traspasa las leyes de Dios, tú no estás obligado a obedecer ya esa autoridad porque se está transgrediendo la ley de Dios. Si esa autoridad, llámese policía o lo que sea, está transgrediendo, por ejemplo, a Dios no le agrada ni la estafa ni los sobornos. Y si se está traspasando eso, tú no estás obligado a obedecerlo. Si lo obedeces, tú también también participas de esa transgresión. Cuando un presidente o alguien de la nación traspasa la ley de Dios en todo sentido, moral o logístico, de ámbito social o de ámbito de movilidad, bueno, etcétera, yo qué sé, lo que haya, esa autoridad, al transgredirse la ley de Dios y al querer imponerla a la sociedad, ya no está la sociedad obligada a obedecer esa autoridad. O por lo menos nosotros los cristianos no estamos ya obligados a obedecerlo. ¿Por qué? Porque se está desobedeciendo a la autoridad mayor que es Dios. Continuemos. Dice, y ya para terminar, cada cual se apartó por su camino, su camino, o sea, yo creo que es así. En la iglesia no. O sea, aprendamos esto, hermano. En la iglesia el que manda es Dios, el que manda es Jesús, pero ha establecido un orden también. Y lo que acabamos de hablar con los presidentes también se ve en la iglesia. El pastor se traspasa algo que no es, que está en la palabra. Ninguno de ustedes está obligado a hacerlo. Si no es bíblico, no lo sigamos. Sigamos lo que va aferrado a la palabra. Sigamos lo que va, lo que salió de la boca de Dios, no de los hombres. Por eso Pedro una vez por allá en Hechos dijo, es necesario obedecer. Juzgad vosotros si es necesario obedecer más a los hombres o a Dios. Entonces cada cual se puede apartar por su camino. En un hogar, cada hijo hace lo que se le da la gana y los padres ya perdieron la autoridad. Porque ni siquiera los padres saben qué hacer. Pues déjenlos que hagan lo que quieran, eso no pasa nada. No, señor. A usted Dios le dio una investidura. Pues tome esa investidura y establezca orden en la casa. Enséñele la palabra de Dios. Dígale a su hijo, esto no está bien porque Dios dice ta, 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 ta. O muchas cosas ni siquiera hay que meter a Dios. Por propio sentido común ya son malas. Ya hemos perdido tanta conciencia moral, hemos perdido tanta sensibilidad espiritual y hemos perdido tanta sensibilidad al orden, a la justicia, al amor, al perdón, que ya no sabemos ni cómo transmitir la enseñanza a nuestros propios hijos, sino que simplemente pues los entregamos a que hagan lo que se les dé la gana. No es así. Padres, pastores y todos los que me estén escuchando que tengan una vestidura de autoridad, póngase, ciñase con la palabra de Dios y eduque con la palabra. No permita que muchas cosas se den en la casa y que pasen desapercibidas. Corrija, discipline. Obviamente no estoy diciendo que se extreme, que hay personas que ya se extreman y, mejor dicho, hasta sangre le hacen botar. No, no estoy hablando de eso.
Estoy hablando de disciplina, de corrección. Venga, siéntese y aquí hablemos qué está pasando. Esto no está bien porque pero que se vea que hay una autoridad. Bueno, dice, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová, o sea, Jesús, Jehová, Dios, cargó en él. ¿Quién carga? El que cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quién hace eso? Pues el inmenso amor de Dios. ¿Y quién fue el que lo cargó? Pues el Señor Jesús. Él es la máxima expresión del amor de Dios. Él es la máxima evidencia del amor de Dios. ¿Cómo se manifestó el amor de Dios? A través de su Hijo Jesucristo, que se entregó por todos nosotros y nos da vida en abundancia. Nosotros estamos muertos en delitos, en errores, en transgresiones, en desvíos delante de Dios y en pecados delante de Dios. Y por Jesucristo Él nos dio vida. Nosotros estamos muertos en delito y pecado, pero por su gracia y por su misericordia nos da vida juntamente con Cristo. Él es la máxima expresión y Él es la máxima evidencia del amor de Dios. ¿Quiere usted conocer el amor de Dios? ¿Queremos conocer el amor de Dios? Busquemos al Señor Jesús. Él es la máxima expresión y Él es la máxima evidencia de su amor. El amor de Dios se expresó a través de su Hijo. En Colosenses, la palabra nos enseña que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En Romanos nos dice, porque su eterno poder y deidad se hicieron claramente visibles a través de la creación del mundo y a través del enviar a su Hijo en condición humana, viviendo todos los quebrantos, dolores, cargó nuestras enfermedades, fue desestimado, menospreciado, desechado. El mismo Señor lo vivió por nosotros, para darnos ejemplo, para que sigamos sus pisadas. ¿Queremos aceptar al Señor Jesús? ¿Queremos de verdad comprobar el amor de Dios? Pues el Señor Jesús es la máxima expresión del amor de Dios, y el Señor Jesús, en Él se reúne toda la plenitud de Dios. En Él estamos completos y en Él están todas las virtudes de Dios reveladas. Dios los bendiga a todos ustedes, que tengan muy buenas noches y que en el nombre del Señor Jesús tengan de ahora en adelante una vida. Es estar en tu presencia. Dile, háblame, Señor. Háblame, Señor, te necesito. Tu palabra es perfecta y más dulce que la miel.